Francia, 1918. Durante 4 años, muchos arriesgaron su vida para filmar estas imágenes y en ocasiones recrearon escenas para que pervivieran en nuestra memoria. Imágenes que hemos realzado con color y sonido. Son las 11 de la mañana del 11 del 11 de 1918. De repente se hace el silencio. Se ha firmado el armisticio. Cornetas y campanas anuncian el alto el fuego. Momentos antes es abatido el canadiense George Lawrence Price, el último soldado caído en la guerra. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, casi 80 millones de personas sufrieron el azote de la guerra. 10 millones de soldados cayeron atravesados por las balas, despedazados por las bombas, abrasados, devorados por ratas y parásitos, consumidos por el hambre y las epidemias. 20 millones más resultaron heridos. ¿Qué locura se apoderó de austríacos, serbios, rusos, alemanes, de los franceses y sus colonias, de los británicos y su imperio, de los italianos, japoneses, turcos o americanos? Los supervivientes pueden considerarse afortunados. Pero han perdido la juventud. O el rostro. O la cordura. Pero ¿cómo se desató esta violencia? Primera parte. La furia. 1914. ¿Cómo son los seres humanos de este periodo, tan despreocupados y sin embargo al borde de la guerra? Muchos de ellos son campesinos apegados a la tierra, a sus tradiciones y a su religión. Se sienten seguros. Ha pasado casi un siglo desde el último gran conflicto en Europa. La clase acomodada disfruta del espléndido verano de 1914. René Ferrari, de 34 años, descendiente de inmigrantes italianos que hicieron fortuna, es aficionado a las películas caseras. Está convencido de que sus filmaciones conservarán la imagen de su felicidad, sin darse cuenta de lo frágil que es. Está casado con Jacqueline y tienen 3 hijos: Pierre, Claude y Alain. Y una fiel doncella, Alphonsine. Viven muy cerca del ferrocarril. Ahora los trenes son modernos y llegan a todas partes, pero pronto se dedicarán a transportar ejércitos. El tren los lleva a los Alpes franceses, donde pasean por el hielo con un simple bastón y zapatos de calle. Reina la inocencia. Viena, 1914. El gran escritor Stefan Zweig describe la capital del Imperio Austrohúngaro. Nuevos teatros, bibliotecas y museos surgen por doquier. El progreso es visible en cada rincón. ¿Qué puede interrumpir este rápido ascenso, frenar este ímpetu que genera un nuevo y constante entusiasmo?
Un espíritu de maravillosa despreocupación reina en el mundo. Europa nunca ha sido más fuerte, más rica, más hermosa, ni ha estado tan segura de que el futuro será aún mejor. Sigue siendo la Belle Époque de principios de siglo. Pero no para todos. Los obreros trabajan el doble de horas que hoy en día, pero cobrando la mitad. Las mujeres apenas ganan el 50% de ese salario. Y aunque los menores de 12 años no pueden trabajar en las minas, en Francia, Jean Jaurès es el gran líder de la clase trabajadora. Y está preocupado. Sabe que muchos magnates de la industria europea hablan abiertamente de una guerra que acabe con las reivindicaciones del movimiento obrero. Jaurès escribe: vuestra sociedad violenta y caótica finge buscar la paz, pero lleva en su interior la guerra, como las nubes negras la tormenta. La carrera armamentista impulsa la economía. Las potencias europeas se preparan y su interminable servicio militar adiestra a oficiales y soldados. La guerra y la muerte afilan sus armas. Durante siglos, los imperios se han repartido el mundo a golpes de sable. Los dominios de Gran Bretaña se extienden hasta Australia y Canadá. Los de Francia desde África hasta Indochina. Alemania también tiene colonias, pero quiere una porción mayor del pastel. Hasta 1871, Prusia fue un estado dividido, pero tras aplastar a Francia y anexionarse Alsacia y Lorena, se convirtió en el Imperio Alemán. Su emperador, el Kaiser Guillermo II, rodeado de su cúpula militar en pleno, ordena la construcción de una armada que supere a la flota británica. Quiere conducir a Alemania a su lugar bajo el sol. ...15 de junio de 1914... Guillermo II celebra su 26º año de reinado. Le encanta desfilar, pero una minusvalía le obliga a utilizar una escalerilla para subir al caballo. Un incidente en el parto provocó una hipotrofia en su brazo izquierdo, que suele llevar apoyado en su espada. Después de años de tratamientos fallidos, su carácter se ha vuelto inestable y propenso a violentos estallidos de ira. Está casado con su prima Augusta Victoria. Ambos son nietos de la soberana británica, la reina Victoria, que describía a Guillermo como un joven impulsivo, vanidoso y obstinado. Guillermo tiene una relación conflictiva con su familia inglesa, tan poderosa como dominante. Un día, al herirse accidentalmente en una cacería, exclama furibundo: «¡Esta maldita sangre inglesa!». Para Guillermo II, el Reino Unido es una amenaza constante, desde que forma la Triple Entente con Francia y Rusia. La Alemania del Kaiser se siente rodeada y vulnerable.
Su único verdadero aliado es el Imperio Austrohúngaro, una amalgama de pequeñas naciones que ha gobernado Francisco José I, de 83 años, durante más de 6 décadas. Su larga vida se ha visto marcada por el suicidio de su único hijo varón y el asesinato de su esposa, la emperatriz Isabel. Sisi, como era conocida popularmente, fue el amor de su juventud. Es un emperador viejo y algunos de sus dominios reclaman mayor autonomía. Está gobernando un polvorín, pero él, sus ministros y sus arrogantes generales se oponen a cualquier reforma. Su imperio es conocido como el gozoso Apocalipsis. Bailes y fiestas se suceden sin descanso, como en el matrimonio de Zita, la adorable princesa, y Carlos, el sobrino nieto del emperador. Pero es su sobrino Francisco Fernando el elegido para sucederle en el trono austrohúngaro. Francisco Fernando está casado con la condesa Sofía Chotek. Sofía es una aristócrata, pero no posee sangre real, algo que no es del agrado del emperador, que tampoco aprueba las ideas reformistas de su heredero. 28 de junio de 1914. La infernal maquinaria de guerra está a punto de ponerse en marcha. Francisco José está cazando en Bad Ischl, su residencia de verano. Allí recibe la noticia de que el heredero, su sobrino Francisco Fernando y su esposa han sido asesinados en Sarajevo. Sin mostrar la menor emoción, comenta fríamente: un poder superior ha restablecido el orden que yo, por desgracia, no he podido mantener. Sarajevo. El eco de su nombre resuena como un grito. Es allí donde el destino del mundo cambia para siempre. En Bosnia, anexionada recientemente por el Imperio Austrohúngaro, Serbia se opone a esta anexión y quiere expandirse uniendo a los pueblos eslavos de los Balcanes. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Francisco Fernando y su esposa consiguen escapar ilesos de su primer intento de asesinato con una bomba. En su visita al ayuntamiento protestan con vehemencia. Estas son las últimas imágenes del matrimonio. Poco después, al abandonar el edificio, una pistola pone fin a su vida. El asesino, Gavrilo Princip, es un nacionalista bosnio de 19 años. Los propios serbios le han proporcionado el arma. Este magnicidio tendrá consecuencias inimaginables, aunque al principio es tratado por la prensa como una noticia menor. Paseando por el bullicioso Támesis, la futura reina de las novelas policíacas, Agatha Christie, escribe a sus 23 años. El asesinato de un archiduque en la lejana Serbia parece un incidente muy lejano. En aquellos países siempre están asesinando a gente. Los británicos prestan escasa atención al agujero negro de Europa, el llamado polvorín de los Balcanes. En 1912 y 1913, las dos guerras de los Balcanes habían causado 200.000 muertes. En la Gran Bretaña del 14,
Esas tragedias distantes ya han caído en el olvido. El monarca inglés Jorge V, de 49 años, también es rey de Irlanda y emperador de la India. Su imperio es inmenso, pero su poder es limitado. Su mayor preocupación es el ansia independentista de Irlanda. El 28 de junio escribe: el magnicidio de Sarajevo es un golpe más para el viejo emperador de Austria. Su despreocupación es compartida por el presidente de Francia, que se encuentra en Londres en visita oficial para reafirmar la Entente Cordiale, la nueva amistad que después de siglos de enconada rivalidad une ahora a Gran Bretaña y Francia. Poincaré, de 53 años, puede ser moderado, pero nació en la Lorena, una de las regiones anexionadas por Alemania y que Francia sueña con reconquistar. 3 de julio de 1914. Los funerales de Francisco Fernando y su esposa marcan el comienzo de la cuenta atrás. Hace tiempo que los generales austríacos buscan una excusa para someter a los serbios. No pueden probar su responsabilidad en el magnicidio de Sarajevo, pero consiguen convencer al emperador. El jefe del Estado Mayor declara: tenemos que deshacernos de los serbios, porque si no, seguirán mordiendo como serpientes la bota del imperio. Pero han olvidado a Rusia, protectora de los eslavos. Desde San Petersburgo, la capital del Imperio ruso, el zar, de 46 años, reina desde hace 2 décadas sobre 170 millones de súbditos. Rodeado de la pompa de la Iglesia Ortodoxa rusa, Nicolás II celebra el tricentenario de la dinastía Romanov. A su lado, la zarina Alejandra y su hijo, el zarevich Alexis. Tras ellos desfilan sus 4 hijas, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia. En 1905, su país perdió una guerra contra Japón y vivió su primera revolución. Desde entonces la economía ha mejorado, a pesar de la carga del cuantioso gasto militar. A principios de julio, a pesar de las nubes tormentosas que se ciernen sobre Europa, el zar hace un crucero por el Báltico en su lujoso yate. A pesar de la alegre despreocupación que desprenden estas imágenes, el zar expresa de una profunda inseguridad. La paz está en peligro. Y su dinastía también. Su heredero y único hijo varón, Alexis, de casi 10 años, es hemofílico. Cualquier herida podría ser fatal. Desesperada por conjurar la mala fortuna que la ha sumido en la depresión, su madre, la zarina, se pone en manos de Rasputín, un monje místico que dice sanar con la oración. Su influencia es cada vez mayor, y aunque parece ayudar al zarevich, también interviene en los asuntos del zar. Alexis, a quien sus padres adoran, vuelve a enrabietarse, y estos le dan permiso para ir a montar en barca, pero no le está permitido bañarse. El fiel Derevenko, fuerte y siempre alerta, le ha protegido desde que dio los primeros pasos. Se mantiene siempre en guardia, pero como otros niños enfermos, el zarevich es rebelde. ¿Podrá jugar algún día como los demás niños? ¿Tendrá la oportunidad de crecer?
Alexis ha heredado esta enfermedad genética de su bisabuela materna inglesa, la reina Victoria. Sus descendientes ocupan muchos de los tronos de Europa. La Europa de los reyes y los emperadores es una gran familia. El británico Jorge V y el zar Nicolás II son primos y podrían pasar por gemelos. El Kaiser alemán es primo de ambos y padrino del zarevich. Entre la familia debería reinar la paz, pero en sus países, poderosas facciones nacionalistas ven la guerra como una oportunidad. El asesinato de Francisco Fernando, el heredero al trono de Austria, es para Guillermo II la mayor de todas las amenazas. Un ataque dirigido contra el derecho divino de los reyes. Guillermo II había ido a cazar a menudo con Francisco Fernando. El archiduque era parte de su mundo, y para el impulsivo Kaiser, su asesinato es un sacrilegio. Guillermo II, sus generales y el canciller alemán, Theobald von Wittmann-Hollweg, piensan que una Alemania fuerte debe aprovechar el magnicidio de Sarajevo para imponer su voluntad. Y coinciden en que hay que apoyar a sus aliados austríacos en su plan de invadir Serbia. El 6 de julio, pese a la amenaza de una posible guerra, el Kaiser emprende un crucero de verano en su enorme yate, un leviatán de 8.000 toneladas y casi 120 metros. Guillermo II confía en que el conflicto no se extenderá y declara: todo habrá acabado en una semana. El zar no entrará en la guerra porque Rusia no está preparada y Francia, su aliada, no posee artillería pesada. El 20 de julio de 1914, el presidente de la República Francesa, Raymond Poincaré, visita Rusia. Es un convencido republicano, pero no duda en apoyar a un monarca absolutista y profundamente religioso como Nicolás II. La visita había sido planeada hacía tiempo, pero la crisis aumenta su trascendencia. Poincaré quiere evaluar la solidez de la alianza y la preparación del ejército ruso. Y hace una declaración cautelosa. La crisis actual debe estar limitada a Serbia. Pero mientras prepara su regreso a París, su gobierno cancela todos los permisos del personal militar y ordena a los generales que se reincorporen a sus puestos. La burguesía disfruta de sus vacaciones, sin sospechar que Europa sigue su descenso inexorable hacia la guerra. Los austríacos se preparan. El 23 de julio de 1914, Viena envía un ultimátum a Belgrado, exigiendo que se permita a su policía imperial investigar en territorio serbio. Belgrado responde que Serbia no es una provincia del Imperio Austrohúngaro. El ultimátum de Austria es el preámbulo de una guerra que afectará al mundo entero.
El presidente estadounidense, el demócrata Thomas Woodrow Wilson, de 58 años, es un intelectual pacifista que quiere mantener la neutralidad americana. Wilson declara: deseo mantener a los Estados Unidos al margen de una guerra europea. En Canadá, el miedo a la guerra salta a los titulares. El primer ministro británico, Herbert Asquith, prevé un conflicto de dimensiones imprevisibles y afirma: estamos al borde del apocalipsis. Tras la no aceptación del ultimátum, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. El 28 de julio de 1914, los cañones austríacos Škoda comienzan a disparar sobre Belgrado. Rusia, aliada de Serbia, envía tropas a la frontera austrohúngara. El 30 de julio, 2 días después, Guillermo II interrumpe su crucero y baja a tierra con su inseparable perro Salchicha. Como aliado de Austria, lanza un ultimátum a su primo Nicolás II, exigiéndole que retire sus tropas de la frontera austríaca. Pero el zar, tras movilizar a su ejército, escribe a su primo y aliado Jorge V de Inglaterra: no sé lo que puede pasar. Austria se ha lanzado a una guerra insensata que podría desencadenar una conflagración generalizada. Al no recibir respuesta a su ultimátum, el Kaiser duda. Habla de salvar la paz, pero los mandos militares y los empresarios que lo rodean culpan a Rusia de la expansión del conflicto y le presionan para que declare la guerra. El 1 de agosto de 1914, Alemania se moviliza y declara la guerra a Rusia. Los jóvenes reclutas alemanes examinan sus equipos de infantería, que incluyen los indispensables pares de calcetines extra. Apenas pasada la adolescencia, reciben junto a las bayonetas el símbolo del ejército alemán, el casco rematado por un pincho, diseñado para desviar los golpes de sable. Casi todos se muestran ansiosos por defender a su patria amenazada. El futuro escritor Ernst Junger señala: veníamos de aulas y fábricas, y unas pocas semanas de instrucción habían hecho de nosotros un grupo numeroso y entusiasta. En San Petersburgo, los rusos, ya en guerra, cantan el himno imperial, cuyo primer verso proclama: Dios salve al zar. El embajador francés presencia el acto y escribe: la emoción embarga al zar. Su pueblo le ha encomendado una misión divina. Es el señor absoluto de sus cuerpos y almas. La zarina, de ascendencia alemana, parece preocupada. Sin duda su hermano estará combatiendo en las filas enemigas. Rasputín telegrafía a Nicolás II: con la guerra llegará el fin de Rusia y también el vuestro. Perderéis hasta el último hombre. Samedi soir, après le turbin, l'ouvrier parisien
En un último gesto de despreocupación, los parisinos celebran el fin del Tour de Francia, cuyo comienzo coincidió con el magnicidio de Sarajevo. Los corredores han cubierto 5.400 kilómetros en un mes y terminan justo antes de que la guerra suspenda la ronda francesa durante 4 largos años. El ganador es el gran ciclista belga Philippe Thys del equipo Peugeot. El 1 de agosto, en Le Halles, el legendario mercado parisino, corazón y alma de la ciudad, cunde el desánimo. No muy lejos, Jean Jaurès acaba de ser asesinado por un ultranacionalista partidario de la guerra. Pacifista convencido, Jaurès había intentado convencer a los obreros alemanes para que se negasen a luchar y había predicho: en un tiempo en que nos amenazan la destrucción y la carnicería, la unión del proletariado es la única esperanza de salvar la paz. Imploremos a los trabajadores de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Rusia que se unan para acabar con esta horrible pesadilla. El 2 de agosto de 1914 se publica la Orden de Movilización General en toda Francia. De vacaciones en Bretaña, Louis Mouffret, un estudiante de medicina, describe el momento. Es una agradable tarde de verano. La campana de la catedral empieza a sonar con insistencia y la gente se detiene. Todos lo hemos entendido. Las mujeres lloran. Los hombres, como congelados, miran la catedral, mudos y con la mirada perdida. Es la guerra. A lo lejos podemos oír las campanas de Viviers, Mondol, Carfantin y Baguères-Morvan. Es descorazonador. El 3 de agosto de 1914, París se entera de que Alemania ha declarado la guerra a Francia, al ser esta aliada de Rusia. Ese mismo día es enterrado Jaurès, y con él las últimas esperanzas de paz. En Francia, Alemania y Rusia, los trabajadores acuden en defensa de sus respectivas patrias. Poincaré bautiza este triunfo de las fuerzas nacionalistas como la Unión Sagrada. Tres millones de franceses son movilizados, a los que se suman 5 millones de rusos, 4 de alemanes y 2 de austríacos. Contemplando a estos hombres llamados a las armas, Stefan Zweig escribe: ¿qué sabían ellos de la guerra después de casi medio siglo de paz? La guerra era una leyenda heroica y romántica, vista desde la perspectiva de los libros escolares y los cuadros de los museos. Deslumbrantes cargas de caballería con resplandecientes uniformes, una resonante marcha victoriosa sin apenas víctimas, una aventura salvaje y viril, maravillosa y excitante. Por eso iban cantando en los trenes que los llevaban al matadero. Los que no están contentos prefieren no mostrarlo. En Toulouse, el joven agricultor Henri de Perrier escribe: la tristeza está prohibida. Todos nos pavoneamos ante nuestros compatriotas. Desde las colonias del Imperio francés, los entonces llamados nativos embarcan en Argel y Dakar, junto a la legión extranjera.
Y en buques casi tan atestados como los barcos esclavistas del pasado, resignados y bailando para la cámara, zarpan hacia un mundo desconocido. En su villa de las afueras de París, la familia Ferrari se enfrenta a la realidad de la guerra. Todos los hombres de entre 20 y 48 años han sido movilizados. Pero en su Rosaleda, Jacqueline confía en que René no tardará en volver, en que la guerra habrá terminado antes de que las rosas se marchiten. Estos campesinos uniformados también esperan haber vuelto antes de que termine la época de la cosecha. 3 de agosto de 1914. Los alemanes atacan, convencidos de que la guerra será breve y la victoria rápida. Su plan, ideado años atrás por el general Alfred von Schlieffen, consiste en cruzar Luxemburgo y Bélgica antes de que los rusos, desde el este, les obliguen a combatir en 2 frentes. La neutralidad belga se había establecido para crear una zona de protección entre Gran Bretaña, Francia y Alemania. Su violación provoca una reacción inmediata de Londres. El Reino Unido declara la guerra a Alemania. El 4 de agosto de 1914, desde los balcones del Palacio de Buckingham, Jorge V declara: «Es una terrible catástrofe, pero no es culpa nuestra. Dios quiera que pronto haya concluido». Según los cálculos del alto mando alemán, los británicos no llegarán a tiempo. La campaña habrá terminado en pocos días. Pero los belgas se mantienen firmes. Su valeroso rey, Alberto I, dice a su pueblo: «Una nación que se defiende no puede perecer». Poseen trenes blindados y ciudades protegidas por sólidas defensas. Una desagradable sorpresa para los alemanes, que ven cómo se retrasa su plan de avance. Para aplastar las defensas belgas, traen sus enormes cañones Krupp, que disparan proyectiles de 1 tonelada. Haciendo chocar sus locomotoras, los belgas destruyen sus líneas de ferrocarril. Lo que entorpece en gran medida el avance alemán. Mientras los alemanes se afanan en Bélgica y los rusos preparan su ofensiva, los austrohúngaros, que esperaban doblegar a los serbios en una semana, son incapaces de avanzar. Sus enemigos demuestran ser temibles luchadores. En tan solo 2 semanas, más de 25.000 austríacos caen en combate. Los serbios celebran su momentánea victoria. Gracias a estos contratiempos, el Imperio Británico tiene tiempo para movilizarse. La mayor armada del mundo entra en acción, comandada por un joven ministro llamado Winston Churchill. En el Reino Unido no hay servicio militar obligatorio, así que es preciso reclutar voluntarios. En este cartel, el mariscal de campo Kitchener, el héroe de Jartum, proclama: «Tu patria te necesita».
un grito que llega hasta el último rincón del país. Su modesto ejército de 100.000 hombres se convierte en una fuerza expedicionaria de 1 millón de soldados procedentes de las inmensas reservas del imperio. En Quebec, los reclutas besan las escrituras y dicen sus oraciones, pensando en la larga travesía que les espera. La partida de estos soldados inspirará a Michael Morpurgo a escribir su desgarradora novela Caballo de batalla, que narra la odisea de Joey, un caballo de granja. Joey relata su historia en primera persona y nos cuenta que fue elegido por ser fuerte, sano y apto para caballería o artillería. $10 millones de caballos procedentes de tierras tan lejanas como Australia y Nueva Zelanda servirán en las fuerzas británicas y sufrirán y morirán junto a las tropas. Ni por un momento sospechan lo que les espera. Muchos de ellos ni siquiera están desbravados. Joey comenta confiado: los soldados parecen rebosantes de optimismo, como si estuvieran emprendiendo una excursión campestre. Joey y los soldados a los que sirve no tardan en descubrir la realidad de la guerra, las primeras bajas. Los primeros prisioneros alemanes. Y los belgas, valerosos hasta el final. Los franceses han decidido poner en marcha el conocido como Plan 17, que consiste en recuperar Alsacia y Lorena y marchar sobre Berlín. Su primer objetivo será la ciudad alsaciana de Mulhouse. El 7 de agosto de 1914, los franceses toman Mulhouse. Este desfile triunfal, destinado a los noticiarios gráficos, muestra a niños, ramos de flores y efusiones patrióticas de gente ataviada con los trajes tradicionales alsacianos. En agosto de 1914, la infantería francesa sigue formada por grandes batallones, como en los tiempos de Napoleón. Sus soldados carecen de casco y visten uniformes inadecuados para la guerra moderna, con llamativos pantalones rojos. En pleno verano, los hombres se abrasan bajo los gruesos abrigos de lana. Deben cargar con su mochila y su fusil Lebel, que pesa cerca de 4,5 kilos. Pero el Lebel, como el Mauser alemán y el Lee Enfield británico, tiene una potencia de fuego nunca vista hasta entonces. Su alcance efectivo, de más de 350 metros, convierte las cargas de bayoneta en algo arcaico. Sin embargo, estas técnicas obsoletas se siguen enseñando y empleando, y acaban costando cientos de miles de vidas. Tres días después de la filmación de estas escenas, los alemanes contraatacan,
Expulsan a los franceses de Mulhouse y vuelven sus ametralladoras contra la población local, a la que acusan de cometer actos hostiles contra las tropas del Kaiser. En Bélgica también aplican su política de represalias. Los alemanes temen a los francotiradores civiles. Sus atrocidades se intensifican. Cualquier sospechoso de ser un francotirador es ejecutado. Como en todas las guerras, el alcohol mitiga el horror y contribuye a la divulgación de historias, como la del soldado alemán apuñalado por un sacerdote belga. El miedo provoca la huida de cientos de miles de civiles. Los alemanes, conocidos como hunos por belgas, británicos y franceses, son acusados de violaciones y de amputar los pechos a las mujeres y las manos a los niños. El 20 de agosto, el general Helmut von Moltke captura Bruselas y declara: nuestro avance es brutal, pero estamos combatiendo por nuestras vidas, y todo aquel que se interponga en nuestro camino deberá atenerse a las consecuencias. Los alemanes destruyen monumentos históricos y reducen a escombros la ciudad de Lovaina, apodada el Oxford belga, incendiando su universidad medieval y su irreemplazable biblioteca. Después de solo 3 semanas de guerra, un odio indescriptible recorre el campo de batalla. En Bélgica, un soldado francés escribe: entro en una casa, subo las escaleras y descubro un cerdo alemán defecando en un cajón lleno de delicados encajes. Lo mato de un tiro y muere sobre su propia inmundicia. Lo han saqueado todo. Los más bajos instintos se han adueñado de los alemanes, aquellos amantes de la música. En el este, refutando los pronósticos germanos, los rusos entran en Prusia Oriental. Ahora serán los alemanes los que huyan de la llamada apisonadora rusa. 22 de agosto de 1914. Los refugiados alemanes, aterrorizados, también hablan de destrucción y pillaje. En las calles reina la incertidumbre. El Kaiser Guillermo II se debate entre el desánimo y el entusiasmo marcial. Su paranoia se acentúa e insiste. Inglaterra, Francia y Rusia se han puesto de acuerdo para emprender una guerra de exterminio contra nosotros. Pero la moral alemana está alta. Acaban de obtener 2 grandes victorias en Mons y Charleroi y han hecho miles de prisioneros. El 22 de agosto, 27.000 soldados franceses pierden la vida, convirtiéndose en el día más negro de toda la historia militar de Francia. Guillermo II se dirige a sus súbditos. Nos defenderemos hasta el último aliento de cada hombre y caballo y saldremos victoriosos de esta batalla, aunque el mundo entero se oponga a nosotros.
Una Alemania unida jamás ha sido derrotada. El ejército alemán avanza hacia París. A pesar de los retrasos, el plan Schlieffen se va cumpliendo. El gobierno francés ha huido de París. Los alemanes están a menos de 50 kilómetros. La victoria está cerca. 27 de agosto de 1933, Prusia Oriental. Adolf Hitler y Hermann Göring, ambos veteranos de la Primera Guerra Mundial, rinden tributo al mariscal de campo von Hindenburg en el imponente monumento a la batalla de Tannenberg. Hitler declara: Tannenberg es un símbolo. Fue aquí, en 1914, donde se decidió el destino de Alemania. Para Hindenburg, casi 20 años atrás, esta batalla se convertiría en el acontecimiento más trascendental de su vida y de la Primera Guerra Mundial. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres viven atrapados por la maquinaria de una guerra que, según sus dirigentes, iba a ser breve y gloriosa. Y que se ha convertido en una guerra de desgaste y miedo. Segunda parte, el miedo. En las calles ha cundido el pánico. Mientras los alemanes avanzan hacia París, la gente corre a vaciar sus cuentas. Muchos intentan huir y las estaciones de ferrocarril se colapsan. La familia Ferrari permanece en su hogar, en L'Étang-la-Ville, cerca de París. Estas imágenes muestran su vida cotidiana en las primeras semanas de la guerra. El abuelo hace el saludo militar. Tiene plena confianza en el ejército francés. Los niños se preparan para el comienzo del curso. Una directriz del Ministerio de Educación, fechada el 7 de agosto de 1914, indica: en las clases se deben explicar las causas de la guerra, la agresión injustificada que la ha provocado y cómo Francia, eterna defensora del progreso y la ley, se ha visto obligada una vez más a alzarse junto a sus valerosos aliados para repeler un bárbaro ataque. Miles de refugiados de Bélgica y de regiones del norte de Francia como la Champaña huyen del avance alemán. Las familias abandonan sus casas y su estilo de vida. El mismo pánico se extiende por Prusia Oriental, por la que ya avanza el ejército ruso. Los relatos de saqueos y violaciones aterrorizan a todos. En las salas de cine, la propaganda alemana utiliza el personaje de un villano, el violador ruso, para atemorizar aún más a sus ciudadanos. Pero el avance ruso es ordenado. Sus fuerzas consiguen abrir un nuevo frente, lo que alivia la presión sobre su aliado francés.
La apisonadora rusa, formada por 400.000 soldados, repartidos en 2 ejércitos imperiales, amenaza Berlín. Sus soldados, oprimidos por el zarismo y la religión, cantan al despedirse de su país. Muchos no comprenden por qué deben cruzar la frontera y marchar cientos de kilómetros para defender su patria. Campesinos en su mayoría, muchos no saben ni leer ni escribir. Y no dejarán ni diarios ni cartas. En su novela Agosto de 1914, Alexander Solzhenitsyn describe el optimismo reinante. El regimiento es una aldea donde el oficial es como el terrateniente, y mientras no falten la comida y el vodka, nadie temerá a las balas. El 20 de agosto de 1914, el imparable ejército ruso avanza por Prusia Oriental. Seguido por miles de civiles, el 8º ejército alemán se retira. El general von Hindenburg, de 66 años, asume el mando. Y para tranquilizar al país, es filmado conversando con el Kaiser Guillermo II. Su segundo, el general Ludendorff, de 49 años, ha recibido grandes elogios por la campaña de Bélgica. Ambos parecen confiados, forman un equipo formidable. En palabras de Hindenburg, somos como un matrimonio feliz. Saben que están en desventaja numérica. Solo tienen 200.000 hombres bajo su mando, la mitad que los rusos. Pero están mejor armados y pueden moverlos con mayor rapidez y eficacia gracias a su red de ferrocarriles. La moral es alta. Muchos de los soldados proceden de Prusia Oriental y están ansiosos por defender su tierra. Ludendorff despliega los dirigibles del conde Zeppelin, enormes globos llenos de hidrógeno que le permiten observar los movimientos enemigos. Una información que resulta vital para las tropas. Los 2 ejércitos rusos caminan muy separados. Es el momento perfecto para atacar. Los alemanes eligen el comandado por el general Samsonov, que está llegando a Tannenberg. En tan solo 3 días, los alemanes hacen 90.000 prisioneros. 30.000 rusos mueren o caen heridos. Samsonov dice a sus oficiales: el zar confió en mí. ¿Cómo voy a presentarme ante él después de un desastre como este? Y se descerraja un tiro en la cabeza. El segundo ejército ruso también queda diezmado. La derrota es un golpe terrible para los aliados de Rusia, que intentan ocultar el desastre. Los refugiados alemanes de Prusia Oriental regresan a sus aldeas, pero muy pocos encuentran sus casas en pie. Para dar nuevos ánimos a su pueblo, los alemanes filman a los soldados supervivientes comiendo raciones triples. 10.000 de sus camaradas han caído en combate. Hindenburg es nombrado mariscal de campo y se convierte en héroe nacional. Ludendorff, el verdadero artífice de la victoria, queda en segundo plano. Pero Hindenburg afirma:
Si el resultado hubiera sido otro, mi nombre sería el más odiado en toda Alemania. El zar Nicolás II, en su tren especial oculto en un bosque de abedules, se reúne con el comandante en jefe de sus ejércitos, su tío, el gran duque Nicolás Nikolayevich. Este, un gigante autoritario, resta importancia al desastre de Tannenberg. Para él, el verdadero enemigo es el Imperio Austrohúngaro, y afirma: la guerra empezó en Austria, y el camino a Berlín pasa por Austria-Hungría. Los rusos consiguen conquistar Galicia, entonces provincia austríaca, y su ciudad principal, Leópolis. La caballería cosaca avanza 200 kilómetros. Austria pierde 400.000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. Entre estos últimos se encuentran todas las etnias eslavas del Imperio Austrohúngaro: checos, eslovacos, croatas y bosnios. La propaganda rusa muestra a un prisionero austrohúngaro confraternizando con un soldado ruso, dos eslavos en bandos contrarios. Las imágenes intentan transmitir el deseo de Rusia de unir a todos los eslavos. La sonrisa de satisfacción de Nicolás II tras esta victoria enmascara la pérdida de 200.000 soldados rusos en tan solo 3 semanas. En el oeste, a lo largo de un frente de casi 600 kilómetros, 7 ejércitos alemanes con 2 millones de hombres entran en Francia. El primer ejército, comandado por el general von Kluck, cruza el río Somme, la última defensa natural antes de llegar a París. Los oficiales animan a sus tropas diciéndoles: la victoria está cerca, la entrada triunfal en París os espera. Desde los intensos combates en Bélgica, a principios de agosto, la infantería alemana ha avanzado 400 kilómetros. El comandante del regimiento de Brandenburgo les dice: no debemos conceder al enemigo el menor respiro. El sudor ahorra sangre. Aún batiéndose en retirada y gravemente heridos, los franceses continúan combatiendo. El calor es insoportable. Es el verano más tórrido del siglo. Pocos hombres han podido asearse o quitarse las botas desde hace un mes. La sangre chorrea por los lomos de los caballos, a los que rara vez se desensilla. Pero la retirada de franceses y británicos es ordenada. El primer batallón del regimiento de Gloucestershire, que desembarcó en Francia el 13 de agosto, ha marchado 300 kilómetros. Es entonces cuando el comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica, el mariscal de campo Sir John French, les comunica que la situación es grave. Toda Francia reza. Ambos bandos invocan el nombre de Dios. ¿Querrá el Señor proteger a los franceses? ¿Serán las tropas coloniales francesas la salvación del país? Tras desembarcar en el sur de Francia, las tropas africanas marchan hacia el norte. Muchos prefieren caminar descalzos a calzar las pesadas botas militares.
Antes de su llegada, un senador francés había manifestado que no podrían adaptarse ni al clima ni a la comida. Pero un general le aseguró: son fuertes, disciplinados y leales. Uno de estos soldados senegaleses incluso carga con la tumbona de su capitán. Para la defensa de París, cualquier utensilio es válido. Pero el 2 de septiembre, tras sobrevolar las líneas enemigas, dos aviadores franceses revelan nueva y valiosa información. Los alemanes están cambiando de dirección. En lugar de seguir avanzando hacia París, sus ejércitos intentan rodear al ejército francés, exponiéndose al mismo tiempo a un ataque de británicos y franceses a lo largo del río Marne. El comandante de las fuerzas que defienden París, el general Gallieni, ordena el envío inmediato de 6.000 hombres al Marne a bordo de taxis parisinos. Es una gran operación de propaganda que las autoridades filman para reforzar la moral de los franceses. Los taxis son aclamados como los salvadores de París, aunque su contribución a la batalla es mínima. Apenas transportan a una fracción del millón de franceses que se preparan para el combate. El comandante en jefe francés es el general Joseph Joffre, de 62 años. El 6 de septiembre, sus oficiales leen las órdenes del día a las unidades que marchan hacia el frente. De esta batalla depende el destino de Francia, y un ejército que no puede avanzar deberá mantener a cualquier precio el territorio conquistado y morir antes que retirarse. No se tolerará la menor debilidad. Los soldados tienen miedo. Saben que cualquier vacilación los llevará ante un consejo de guerra. Si retroceden, serán ejecutados por los suyos. Si avanzan, serán abatidos por el enemigo. Entre ellos se encuentra el célebre poeta Charles Péguy. El teniente de 41 años morirá al comienzo de la batalla de un balazo en la frente. Cristiano, socialista y patriota, Péguy había escrito estos versos: benditos los que han muerto en una guerra justa. Bendito el trigo maduro, recogido en gavillas. Benditos los que han muerto en grandes batallas, tendidos en el suelo bajo el rostro de Dios. La artillería francesa se muestra muy efectiva, gracias a sus cañones de 75 milímetros, capaces de disparar hasta 20 veces por minuto. Cerca de 100.000 proyectiles diarios son engullidos por estas poderosas armas. 200 millones a lo largo de toda la guerra. Las fábricas de munición son atendidas por mujeres que trabajan en condiciones miserables. El 9 de septiembre, tras 3 días de combate, franceses y británicos alcanzan la victoria, pero el precio en vidas humanas es terrible. El historiador francés Marc Bloch, que entonces era sargento, escribe: veo una pierna amputada en el suelo. Resulta casi ridícula en medio de tanto horror. El hedor te revuelve el estómago.
Unos 200.000 franceses han caído muertos o heridos, una cifra similar a la de los alemanes. Señoritas de familias acomodadas se alistan como enfermeras, apodadas los ángeles blancos y arrancadas de una adolescencia protegida. Aprenden a soportar los gritos desgarradores de los heridos y mutilados y el olor a éter, sangre y gangrena. El terrible y creciente número de caídos en combate no detiene a los líderes. El general Joffre, al condecorar a los soldados coloniales, proclama: como sus crueles pero gloriosas pérdidas atestiguan, las tropas nativas han cumplido admirablemente con su deber. La terrible carnicería no debilita el patriotismo. Todos se muestran convencidos de que la guerra terminará pronto. El soldado Pierre Beranguier escribe a su esposa: no pierdo la esperanza de regresar en noviembre. No puedo imaginar que las naciones en guerra sean capaces de mantener este increíble esfuerzo durante mucho más tiempo. Los franceses han capturado a 25.000 alemanes y, como sus adversarios, los filman como una prueba tangible de sus victorias. Los prisioneros son observados con una mezcla de curiosidad y odio. Henri de Perrier, un soldado del sur de 21 años, escribe: es la primera vez que los veo de cerca. Las balas me pesan en los bolsillos. No me importaría descargarlas en las tripas de unos cuantos prusianos. En general, ambos bandos tratan dignamente a los prisioneros. El Comité Internacional de la Cruz Roja crea la Agencia Internacional de Prisioneros de Guerra, que entregará más de 10 millones de cartas y paquetes a lo largo de todo el conflicto. Los franceses pueden disfrutar de un breve descanso. El coronel, como si fuera el padre de su regimiento, expresa su preocupación por el bienestar de sus tropas. ¿Cómo está el rancho, soldado?, es la pregunta habitual. Han salvado París. Pero un joven oficial de caballería, René Chambre, escribe: ganamos la batalla del Marne, pero no alcanzamos la victoria. Los franceses y los británicos han permitido a los alemanes huir hacia el norte en lo que será conocido como la carrera hacia el mar. Durante 3 meses de combates, otras unidades alemanas completan la ocupación de Bélgica. Las tropas alemanas intentan ganarse a la población local. Pero los continuos saqueos de propiedades y alimentos no tardan en sumir a los belgas en la hambruna. Entre estos soldados se encuentra un solitario pintor austríaco de 25 años que se ha alistado en el ejército alemán. Adolf Hitler quedará marcado por el infierno que experimenta en Flandes y en su libro Mein Kampf, mi lucha, escribirá años después: el orgullo de combatir no tardó en convertirse en una pesadilla. La resistencia británica a abandonar la zona que rodea la ciudad belga de Ypres condicionará los 4 años de guerra. Un territorio que debe permanecer en manos de los aliados según deseos del rey belga Alberto I, a quien Jorge V de Inglaterra hace una visita de apoyo. Un médico
científico militar belga, el mayor Max Duville, escribe: mantener nuestras posiciones es la voluntad de Dios, aunque nos espere a todos la muerte. Ypres, el último bastión británico en el norte, se convertirá 3 años después en la tumba de miles de canadienses en la batalla de Passchendaele. En el sur de Inglaterra, nuevos combatientes se entrenan con dureza. Canadienses angloparlantes y francoparlantes, todos voluntarios, todos vistiendo el mismo uniforme y todos súbditos de su majestad. Con sus penetrantes ojos azules, Jorge V pasa revista a las tropas. Los soldados tienen la misma edad que su hijo mayor, que sirve en la Marina Real. Su preocupación es compartida por la reina Mary, que sonríe valerosamente para la ocasión. Tras desembarcar en los puertos de Francia, los canadienses marchan hacia el frente. ¿Estarán preparados para entrar en combate? Claudius Cogneloup, un recluta de Quebec, escribe: nuestros soldados esperan soportar todo tipo de penalidades sin protestar, pero aún no saben que en cada rostro verán dolor y angustia. De repente se verán transportados a una oscuridad llena de calamidades y desdichas. En octubre de 1914, los alemanes, decididos a conservar a cualquier precio las zonas conquistadas, obligan a soldados y civiles a excavar una extensa red de trincheras en la empapada arcilla de Flandes. La tierra rezuma agua, ya que los belgas han abierto sus diques para inundar la región. Los alemanes trabajan duramente para hacer habitables estos termiteros humanos, pero el invierno los transformará en criptas heladas. Los británicos también cavan. Sus hombres se preparan para defender Flandes, en un frente que ha alcanzado un punto muerto. La guerra de avances se convierte en una guerra de posiciones. El recluta Cogneloup escribe contrariado: ¿qué sentido tiene entrenarnos para atravesar campos a la carrera, cuando lo que quieren son mineros? Más al sur, los franceses se conforman con una serie de trincheras interconectadas mucho más simples. El alto mando francés no está dispuesto a permitir que las tropas se acomoden y se limiten a la defensa. Los soldados saben que sus oficiales no piensan en otra cosa que en atacar y en expulsar a los alemanes de la Francia ocupada.
pero para ello deberán traspasar un frente de trincheras de 700 kilómetros que se extiende desde el Mar del Norte a la frontera suiza. En ocasiones, los valientes observadores de artillería se ven obligados a escrutar al enemigo desde posiciones no muy seguras. Durante el invierno, las ofensivas del general Joffre son rechazadas por las ametralladoras alemanas. Estos ataques pretenden aliviar la presión en el frente ruso, pero dejan 100.000 víctimas entre muertos y heridos. 20.000 soldados pierden la vida para capturar la cima desierta de una montaña olvidada. Ya hay tantas viudas. No hay consuelo para la pérdida de un marido de 20 años, cuando se es madre de una criatura de 20 meses. El día de Todos los Santos, el Papa Benedicto XV lanza un mensaje al mundo. Esta guerra es el suicidio de Europa. No parece haber límite a la destrucción y la carnicería. Día tras día se vierte sangre inocente. Ante este crimen sin sentido, yo os repito, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Escuchará el mundo sus palabras. En el frente se producen momentos de fraternización espontánea. Todos estos hombres se arriesgaron a ser ejecutados por traidores. Nadie sabe qué fue de ellos. Sus celebraciones fueron tajantemente reprimidas. Los generales siguen sordos y ciegos ante la cruenta masacre. El estamento militar, ya muy poderoso al comienzo de la guerra, empieza a dominar la política y a los políticos. A pesar de los cientos de miles de muertos y heridos, el conflicto se extiende. En África, los franceses, británicos y belgas atacan las colonias alemanas de Togo, Camerún, Tanganica, Ruanda y Namibia. Su objetivo es hacerse con las materias primas que necesitan para la industria de la guerra. Llegan hasta pueblos de los que hasta entonces nadie se había ocupado. Y reclutan a los hombres, a veces a golpes de látigo, como en la colonia alemana de Zanzíbar. Atraídos por el flamante uniforme y la prometida paga, muchos africanos combatirán con lealtad y coraje, soportando angustias y penalidades. $100.000 africanos y 30.000 europeos perderán la vida en África, víctimas de feroces y cruentos enfrentamientos y enfermedades como la disentería, el tifus y la malaria. En Asia, haciendo honor a su alianza con Gran Bretaña, los japoneses han luchado contra Alemania desde el principio de la guerra.
lo que les brinda la oportunidad de apoderarse del estratégico puerto chino de Qingdao, donde existe una fábrica de cerveza alemana que a día de hoy sigue produciendo la cerveza del mismo nombre. Japón, una potencia económica y militar en alza, demuestra su superioridad bombardeando durante 7 días las defensas alemanas, que acaban cayendo. Con Qingdao y su cerveza en su poder, los japoneses vuelcan su atención en el resto de China. El conflicto, estancado en Europa, se extiende a Oriente Próximo. El 23 de noviembre en Jerusalén, entonces parte del Imperio Turco Otomano, aliado de los alemanes, los muecines llaman a la Guerra Santa para unir a los combatientes musulmanes contra los franceses, británicos y rusos. El Imperio Otomano ocupa una importante posición estratégica. Su capital, Constantinopla, la actual Estambul, coronada por la majestuosa mezquita de Hagia Sofía, controla el paso entre el Mediterráneo y el Mar Negro. El Imperio Otomano se extiende hasta el Golfo Pérsico y amenaza el Canal de Suez, una arteria vital para los británicos y una ruta marítima fundamental para el transporte de suministros al frente occidental. El soberano otomano, el sultán Mehmed V, de 70 años, acude a recibir al monarca alemán, el Kaiser Guillermo II. Guillermo está preocupado por las maniobras diplomáticas de los británicos, que han intentado comprar la alianza con Turquía, pero Alemania puja más alto. El sultán no ostenta el verdadero poder, que está en manos de una organización nacionalista, los Jóvenes Turcos. Su líder, Ismail Enver, de 33 años, conocido en Europa como Enver Pasha, es el hombre fuerte del imperio. Educado en Alemania, Enver Pasha dirige un ejército de 1 millón de hombres, entrenado y asesorado por los alemanes. Estos cuentan con que las fuerzas turcas se unan a la ofensiva contra los rusos. El líder turco accede a atacar a Rusia, su enemigo histórico en el Cáucaso, confiando en que los numerosos musulmanes que habitan esta región fronteriza se alzarán en armas contra el zar si se declara la Guerra Santa. Los turcos, temibles guerreros, ya han combatido a los rusos, que han desplegado sus tropas en las montañas para obligar al enemigo a dirigirse a las cumbres. Durante un conflicto anterior, un general ruso había dicho: "El Cáucaso es una fortaleza, y solo un loco intentaría escalarla". Enver Pasha no parece un loco, pero el 22 de diciembre de 1914, en pleno invierno, lanza una ofensiva en las montañas cercanas a Sarikanis. El ataque fracasa. Más de 70.000 soldados del tercer ejército turco mueren de frío o son aniquilados en la retirada. Ni un solo musulmán, ni en Rusia ni entre sus aliados, se ha unido a la Guerra Santa. Los jóvenes turcos y Enver Pasha necesitan un chivo expiatorio y eligen a la comunidad armenia, de confesión cristiana. El ministro del Interior turco da la orden para el genocidio. El gobierno,
ha decidido eliminar a todos los armenios que vivan en Turquía. No se hará excepción alguna por razones de edad o género. Y no habrá concesiones. Los turcos ahorcan a los líderes e intelectuales y se apropian de sus posesiones. Sus esposas e hijas son violadas y asesinadas. Los que sobreviven a las primeras masacres son conducidos a campos de prisioneros en el desierto sirio, a cientos de kilómetros. Exhaustos, apaleados y privados de comida y agua, muchos mueren en el camino. Los armenios asesinados superan el 1.000.000. Para los turcos, la guerra continúa. El 15 de marzo de 1915, una flota franco-británica intenta apoderarse del estrecho de los Dardanelos, tomar Constantinopla e impedir que Bulgaria entre en la guerra apoyando a los imperios alemán y otomano. Los turcos poseen potentes cañones y han sembrado la costa de minas submarinas. Hunden 3 acorazados y dañan gravemente otros 7. De una flota atacante de 18 buques, 10 terminan hundidos o inutilizados. Winston Churchill, entonces primer lord del almirantazgo y cerebro de la ofensiva, se ve forzado a dimitir. Pero los responsables del desastre son sus almirantes y generales, que en su obstinado e irresponsable desprecio hacia los turcos desembarcan un mes después en la península de Galípoli, con el fin de capturar las baterías enemigas. El 25 de abril de 1915, el Anzac, cuerpo formado por australianos y neozelandeses, y varios contingentes británicos y franceses, desembarcan en la estrecha franja de playas. Desde lo alto de las pronunciadas pendientes, los turcos disparan contra ellos con total impunidad. Los turcos, bien armados y equipados, cuentan entre sus oficiales con Mustafa Kemal, el futuro líder y modernizador de Turquía. Atrapadas, las tropas aliadas soportan meses de agonía. Ellis Asmith Bartlett, corresponsal de guerra del Daily Telegraph londinense, escribe: es el más funesto fiasco militar de nuestra historia. Los generales no tenían mapas, no conocían apenas el terreno y no han garantizado el aprovisionamiento de las tropas. Los voluntarios australianos no tienen nada que beber bajo este sol abrasador. Tres meses más tarde, Asmith Bartlett filma a los supervivientes, ahora famélicos y consumidos por la fiebre. Todos saben que los 150.000 hombres que han muerto o han sido heridos han caído en vano. Bulgaria se ha pasado al lado alemán y los Dardanelos siguen en manos de los turcos. El corresponsal del Daily Telegraph provoca un escándalo al dirigirse a Herbert Asquith, el primer ministro británico.
Señor primer ministro, no estoy seguro de hasta qué punto le mantienen informado sobre la situación que vivimos aquí. En Galípoli estamos consumiendo una gran parte de la fortuna del imperio. Y aún no hemos ganado un solo acre de terreno que posea algún valor estratégico. Esta expedición inútil puede arruinar nuestras posibilidades de desgastar el colosal poder militar alemán. Pero el poder de Alemania, personificado por el gran vencedor de Prusia Oriental, el mariscal von Hindenburg, tiene sus límites. Las desgarradoras cifras de víctimas están volviendo a la opinión pública en contra de la guerra. En Holanda, que se mantiene neutral, el Congreso de Mujeres por la Paz exige en La Haya un cese inmediato de las hostilidades. Pero ocurre justo lo contrario. El conflicto sigue extendiéndose. El 23 de mayo de 1915, Italia entra en la guerra. A pesar de haberse mantenido neutral, es aliada teórica de Alemania. Pero la Triple Entente promete devolverle las regiones del Trentino, Tirol del Sur y Trieste, que siguen siendo territorio austríaco, e Italia cambia de bando. El fervor patriótico antiaustríaco se apodera de Italia, alimentado por los versos grandilocuentes del poeta nacionalista Gabriele D'Annunzio. Sois las chispas rugientes del fuego sagrado. Que todas las voces se unan en un solo grito ardiente. Italia, Italia. Estos jóvenes italianos no pueden imaginar las penalidades que les aguardan en los Alpes. En Francia, el frente de trincheras continúa estancado, aunque se producen ataques esporádicos tan mortíferos como inútiles. El soldado Charles Gaillard escribe: «La moral está muy baja. Estamos hartos de pelear sin avanzar. Los que vienen del campo recuerdan con envidia a sus vacas, que tienen alojamientos más confortables que los suyos». El enemigo se esconde tras un mar de alambre de espino que se extiende hasta el infinito. Entretanto, los alemanes deciden lanzar una gran ofensiva en el este, en la región de Polonia, que sigue bajo control ruso. Convencido de su éxito, el nuevo comandante en jefe alemán, el general Erich von Falkenhayn, autoriza a Wilbur Durbrow, un reportero estadounidense de 33 años, a acompañar a su ejército durante 6 meses. Durbrow y su equipo viajan en un lujoso descapotable americano, un Stats, conducido por un chofer militar alemán. El periodista posa orgulloso de su exclusiva. En su país, que sigue siendo neutral, crece la hostilidad hacia Alemania cuando uno de sus submarinos hunde el transatlántico británico RMS Lusitania el 7 de mayo de 1915. Casi 1.200 vidas se pierden en el mar, entre ellas las de 128 americanos. Los alemanes justifican el ataque, afirmando que el Lusitania transportaba municiones, algo que la historia corroborará años después. Este hecho no impide que Durbrow disfrute de sus viajes con los oficiales alemanes. Incluso hace un retrato amable de las tropas del Kaiser, relajándose antes de entrar en combate. Tras la victoria alemana en Polonia, el americano filma a miles de prisioneros rusos. Y en una cocina de campaña muestra a unos soldados alemanes
a los que parece gustar la comida rusa. Dúbrow se filma a sí mismo en un andén de la estación de Varsovia, junto a oficiales y soldados que celebran la captura de la ciudad. Y acompañado por un contingente de policías armados con látigos, filma a los judíos en su barrio. Y retrata la marcha victoriosa de los alemanes sobre Varsovia el 4 de agosto de 1915. Otros cámaras de guerra también capturan imágenes del poderío alemán, como cuando los cepelines bombardean Londres. Y los británicos comprenden que el corazón de su imperio es vulnerable. Ha nacido un nuevo tipo de guerra, la guerra industrial, una guerra de destrucción y aniquilación, en la que el objetivo es matar a tanta gente como sea posible, tan rápido como sea posible. De las cadenas de montaje surgen nuevas invenciones cada vez más mortíferas. Granadas de todo tipo. Proyectiles de todos los calibres. Potentes gases venenosos. Orgullosos logros de la investigación científica. ¿Cómo podrá soportar la humanidad este viaje al corazón de las tinieblas y el sufrimiento? Próximo episodio: el infierno.